Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lucrecia Ati. Yo coordino una sala de internación en el Hospital Garrahan y actualmente soy la secretaria de Educación Continua de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hoy voy a hablar con ustedes del diagnóstico y del tratamiento de la cetoacidosis diabética. La diabetes es hoy la tercera enfermedad crónica entre los niños y adolescentes de todo el mundo y su incidencia está en franco aumento, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. La cetoacidosis es la causa más frecuente de morbimortalidad en estos pacientes. En cuanto a la mortalidad, esta está fundamentalmente relacionada con el edema cerebral y sabemos que este es más frecuente al debut de la enfermedad. Recordemos que la diabetes tipo 1, entre un 20 y un 70% de los casos debutan con cetoacidosis y en la diabetes tipo 2, entre un 5 y un 25% de los pacientes debutan con cetoacidosis. En cuanto a la morbilidad, es importante tener en cuenta que estudios recientes muestran que los pacientes que han tenido un episodio de cetoacidosis, aun aquellos que se recuperaron en apariencia ad integrum, tienen después consecuencias neurocognitivas. Un estudio multicéntrico pediátrico en Argentina mostró que las causas de descompensación que causaron los episodios de cetoacidosis estuvieron fundamentalmente relacionadas con el debut de la enfermedad. Esto fue en el 41% de los casos. En el 14% el episodio estuvo desencadenado por la omisión voluntaria de la insulina. En un 18% no se pudo establecer la causa de la descompensación y solo en el 3% de los pacientes la causa de la descompensación fue una infección. En cuanto al diagnóstico, se sigue haciendo por parámetros de laboratorio. Es un estado agudo de descompensación con hiperglucemia, cetonemia y acidosis. La glucemia tiene que ser de 200 miligramos por decilitro o mayor. La acidemia tiene que tener un pH de 7,30 o menor y un bicarbonato de 15 o menor. Y en cuanto a las cetonas, actualmente se prefiere la medición de cetonemia. El beta-hidroxibutirato tiene que ser igual o mayor a 3 milimoles por litro y si no es posible medirlo, continuamos midiendo cetonuria y esta tiene que ser de 2 cruces o mayor. La gravedad del episodio se define por la gravedad de la acidosis, es decir, que sigue siendo por parámetros de laboratorio. La cetoacidosis leve tiene un pH entre 7,20 y 7,30 y un bicarbonato entre 10 y 15. La moderada, un pH entre 7,10 y 7,20 y un bicarbonato entre 5 y 10. Y la cetoacidosis grave, un pH menor de 7,10 y un bicarbonato menor de 15. En el caso de que haya discordancia entre estos dos parámetros, se toma la mayor gravedad. Los objetivos del tratamiento de la cetoacidosis son corregir la acidosis y la cetosis, la deshidratación y los equilibrios electrolíticos, normalizar lentamente la glucemia, monitorear las complicaciones y su tratamiento, y aunque no vamos a hablar hoy de prevención, el último objetivo del tratamiento es identificar y tratar los factores desencadenantes para intentar que no haya nuevos episodios de cetoacidosis en el paciente. El tratamiento de la cetoacidosis es dificultoso porque hay que considerar un montón de parámetros clínicos y de laboratorio al mismo tiempo y están relacionados unos con otros. Solo por una cuestión didáctica yo voy a dividir estos en medidas generales, líquidos iniciales, líquidos de mantenimiento, glucosa, sodio, potasio e insulina, pero se deben tener en cuenta todos al mismo tiempo. Es muy poco habitual que un paciente con cetoacidosis diabética se presente en paro cardiorrespiratorio o en shock. En ese caso se seguirán las pautas del programa ERAPAL. En la mayoría de los pacientes, lo primero es evaluar la vía aérea y la suficiencia respiratoria, se coloca oxígeno al 100%,
se evalúa si la depresión de la conciencia pone al paciente en riesgo de aspiración de vómito y entonces se coloca una sonda nasogástrica para vaciar el contenido gástrico. Luego se monitorean la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, se coloca un monitor o se hace un electrocardiograma para buscar signos de hipo o de hipercalemia. Es muy importante mantener la temperatura porque estos pacientes tienen una tendencia a la hipotermia. Se colocan preferentemente dos vías periféricas, se mide con tiras reactivas la glucemia y la cetonemia. Como ya dije, si esto es imposible, se mide cetonuria. Se toman las muestras del laboratorio inicial, estado ácido-base, ionograma, urea, hemograma, si es posible calcio, fósforo y magnesio, y si es posible creatinina. Se pesa al paciente, y esto es fundamental, y tengo que aclarar que hay que tratar de evitar las sondas vesicales y los catéteres centrales por el riesgo de infección, y los catéteres centrales además porque estos pacientes tienen riesgo de trombosis. Los líquidos iniciales no son una expansión de volumen. Únicamente en el paciente en shock, que como ya dijimos es sumamente infrecuente, actuaremos de una manera distinta. Estos líquidos iniciales son siempre solución fisiológica. En el caso de la cetoacidosis grave, indicaremos 20 mililitros por kilo a gotear en una hora, si es posible con una bomba de infusión, y en el caso de la cetoacidosis moderada, indicaremos 10 mililitros por kilo a gotear en una hora, también con una bomba de infusión. Una vez que el paciente tiene iniciado este goteo, es sumamente importante confeccionar la planilla de controles y de tratamiento horario. No se puede tratar un paciente con cetoacidosis sin tener en cuenta esto. Yo les muestro la planilla de controles que usamos en el hospital, pero cada institución puede tener la suya, y todos estos parámetros están relacionados y por un lado es imposible recordarlos, y por otro lado, como el tratamiento de la cetoacidosis puede durar muchas horas, seguramente hay cambios de enfermería y de médicos durante el tratamiento, y es imposible transmitir los cambios de todos estos parámetros si uno no confeccionó una planilla en forma horaria. También les muestro con qué periodicidad hacemos los controles. Los controles de signos vitales, como ven, son siempre horarios, y los controles con tiras reactivas también, y el laboratorio lo vamos espaciando a medida que el paciente mejora. Mientras está goteando la solución fisiológica durante la primera hora, vamos a hacer los cálculos del plan de mantenimiento para las siguientes 24 horas. La evidencia actual no muestra diferencias con diferentes planes de hidratación, así que hay protocolos que utilizan regímenes diferentes. Nuestra decisión, porque al tratarse de un estado de deshidratación hiperosmolar, la valoración clínica no es precisa, y porque además en la cetoacidosis las pérdidas concurrentes van variando con el tiempo, cede la poliuria, ceden los vómitos, fue estandarizar la cantidad de líquidos según la gravedad del episodio de cetoacidosis. En la cetoacidosis grave indicamos 3.500 mililitros metro cuadrado día, con un máximo de 6.000 mililitros en el día. Y en la cetoacidosis moderada utilizamos 3.000 mililitros metro cuadrado día, con un máximo de 5.000 mililitros. Es muy importante recalcar que en las primeras 4 horas de tratamiento no se deben superar los 50 mililitros por kilo, es decir, sumando los líquidos iniciales y las 3 primeras horas del plan de mantenimiento, no hay que superar estas cantidades porque esto aumenta el riesgo de edema cerebral. Otra aclaración es que en los pacientes obesos se considera el peso ideal, es decir, hay que medir al paciente, buscar la talla de ese paciente, a qué edad corresponde en el percentilo 50, y buscar el percentilo 50 de peso para esa edad. Y con ese peso es que haremos todos los cálculos. Y en ningún caso usamos para los cálculos pesos mayores de 70 kilos. Luego calculamos la dextrosa que vamos a colocar en ese plan de mantenimiento. Hay algunos protocolos que no la usan hasta que el paciente llega a 200 de glucemia. En nuestro protocolo colocamos dextrosa desde el inicio.
En la mayoría de los pacientes utilizamos dextrosa al 2,5%. Únicamente en los pacientes que tienen una glucemia menor de 250, comenzamos el plan con una dextrosa al 5%. Para tratar de disminuir lentamente la osmolaridad y disminuir el riesgo de edema cerebral, uno busca que la glucemia vaya bajando muy paulatinamente. Entonces, el ritmo de descenso que buscamos es alrededor de un 10% por hora y nunca más de 100 miligramos por decilitro. Si la glucosa baja a más de esa velocidad, lo que hacemos es ir aumentando la concentración de dextrosa en el plan. Si tiene una dextrosa al 2,5, la aumentamos a 5. Si tiene una dextrosa al 5, aumentamos al 7,5 y así progresivamente para disminuir el riesgo de hipoglucemia y, como ya dije antes, para que los cambios de osmolaridad sean más paulatinos y más lentos. Si la glucemia desciende demasiado rápido o por debajo de 250, el primer paso es descartar que haya habido errores en el plan de hidratación, que hayamos tenido un error en el cálculo, que lo que esté pasando sea menos que lo que indicamos, que la dextrosa que tiene colgada el paciente tenga una concentración de dextrosa menor a la que indicamos, que la vía esté infiltrada, que haya habido errores en la administración de insulina, o porque nosotros hicimos mal el cálculo, o porque no se entiende la indicación médica, o por un error de enfermería, pero que el paciente haya recibido más insulina de la que necesitaba, y aumentamos la concentración de dextrosa para que el paciente no tenga riesgo de hiperglucemia, de hipoglucemia. En algunos casos excepcionales hemos tenido que llegar a concentraciones de dextrosa de 12,5% y esto se debió a errores en la indicación de insulina. Luego vamos a calcular la concentración de sodio en los líquidos de mantenimiento. Si bien hay un trabajo publicado en el New England que no mostró diferencias importantes con diferentes concentraciones de sodio, nosotros decidimos seguir utilizando concentraciones de sodio relativamente altas para que estos cambios de osmolaridad sean más lentos. El sodio que se utiliza para los cálculos es el sodio corregido, no el sodio medido por el laboratorio. Nosotros sabemos que por cada 100 miligramos que sube la glucemia, el sodio desciende alrededor de 1,6 miliequivalentes por litro. Entonces, para hacer las cuentas utilizamos el sodio corregido. Aquí tienen la fórmula. Si uno no la recuerda, simplemente si un paciente tiene 140 de sodio y tiene una glucemia de 200, diré que tiene 2 puntos más de sodio corregido. Si tiene 200 de glucemia por encima de lo normal, diré que tiene 4 puntos más de sodio corregido. En los pacientes con un sodio corregido de 130 o más, iniciamos los líquidos de mantenimiento con sodio a 100 miliequivalentes por litro. En los pacientes que tienen menos de 130 de sodio corregido, utilizamos en el plan de mantenimiento al inicio 140 miliequivalentes por litro de sodio. Lo que esperamos es que durante el tratamiento, por esta relación que expliqué antes entre la glucemia y la natremia, a medida que la glucemia vaya disminuyendo, la natremia vaya aumentando. Por cada 100 que baja la glucemia, la natremia debe aumentar entre 1 y 2 miliequivalentes por litro. Esto es para mantener una osmolaridad plasmática relativamente estable, porque los cambios bruscos de osmolaridad favorecen la aparición de edema cerebral. Así como la osmolaridad plasmática normal se encuentra entre 280 y 290 miliosmoles por litro, los pacientes con cetoacidosis tienen cifras mayores a 300. Y uno lo que busca es que esta osmolaridad disminuya a un ritmo entre 1 y 2 miliosmoles por litro por hora y no más rápido. En los pacientes sanos la osmolaridad fundamentalmente está dada por el sodio. ¿Por qué? Porque en la fórmula el sodio se multiplica por 2 y la glucemia se divide por 18. Entonces, en un paciente con glucemia de 80, la glucemia no juega un rol muy importante. Ahora, en la cetoacidosis, si un paciente tiene 600 de glucemia, la glucemia sí
juega un rol muy importante en la osmolaridad, entonces uno tiene que tenerla muy en cuenta. Como dijimos al inicio, antes de tener el potasio de laboratorio, hacemos un electrocardiograma para buscar signos de hipo o de hipercalemia. La hipocalemia es mucho más frecuente y uno buscará el aplanamiento de la onda T, el infradesnivel del ST o el aumento de voltaje de la onda U. La hipercalemia es bastante infrecuente y el primer signo será la elevación de la onda T. A diferencia de lo que ocurre con los cálculos de sodio, todos los cálculos para el potasio del plan se hacen con el potasio medido, con el potasio que me informa el laboratorio. Si el paciente tiene un potasio de menos de 2,5 miliequivalentes por litro, hay que hacer una corrección rápida de potasio y se difiere el resto del tratamiento. Si el paciente tiene entre 2,6 y 3,4, entonces lo que haré es colocar en los líquidos de inicio 20 miliequivalentes por litro de potasio y luego en los líquidos de mantenimiento 40 miliequivalentes por litro. Si el paciente tiene una calemia normal, es decir, entre 3,5 y 6, no colocaré potasio en los líquidos de inicio e iniciaré el mantenimiento con 40 miliequivalentes por litro. Únicamente en aquellos pacientes que tienen una calemia de más de 6 se difiere la indicación de potasio, es decir, que se comienza el plan con 0 de potasio hasta constatar diuresis y estudiar la función renal. Si el potasio durante el tratamiento baja a menos de 3,5, entonces uno aumenta progresivamente la concentración de potasio en el plan. Primero a 50 miliequivalentes por litro, lo mide a la hora, si la calemia sigue baja, lo vuelve a aumentar hasta 60 miliequivalentes por litro. Hay que recordar que por vía periférica no se pueden usar concentraciones mayores. También hay que recordar que no utilizamos flujos de potasio mayores a 0,5 miliequivalentes por kilo y por hora. Pero con la cantidad de líquidos y las concentraciones recomendadas en esta clase no van a superar ese flujo. Vamos ahora al tratamiento con insulina. La insulina no se utiliza nunca en la primera hora de tratamiento porque esto ha demostrado aumentar el riesgo de edema cerebral. Es decir, el tratamiento con insulina comienza cuando terminan los líquidos de inicio una vez que pasó una hora desde el inicio del tratamiento. Se pueden utilizar análogos rápidos, lispro, aspartica o glulicina o insulina regular o corriente. La ventaja de los análogos rápidos es que tienen fundamentalmente una duración un poco más corta, entonces permite hacer modificaciones más dinámicas. La dosis de insulina que se debe utilizar es 0,1 unidad por kilo y por hora. No se utilizan dosis mayores y no se administran bolos de insulina independientemente de que la glucemia del paciente sea muy alta. Sí tengo que decir que en los niños pequeños, si la glucemia baja rápido, es conveniente disminuir la dosis de insulina a 0,05 unidad por kilo y por hora. Y también que en los lactantes comenzamos directamente con esta dosis menor, con 0,05 unidades por kilo y por hora. Hay que ser muy cuidadoso cuando hay que indicar menos de una unidad de insulina porque es muy difícil de cargar. Siempre deben usarse jeringas de insulina y no otras para cargar insulina, pero si hay que cargar menos de una unidad, es indispensable tener jeringas de 30 unidades. Y cuando hacemos la indicación escrita, la indicación jamás debe ser oral porque es una droga de altísimo riesgo, no hay que poner U, sino unidades, porque la U puede confundirse con un 0 y producir errores graves. Bicarbonato. Ahora vamos a hablar de bicarbonato. El mensaje más importante que quiero dejar es que el bicarbonato no se usa en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Durante años se discutió si en pacientes muy graves o en pacientes con terapia intensiva el bicarbonato tenía algún beneficio. Un estudio multicéntrico muy bien diseñado revisó 44 publicaciones y comparó mortalidad, tiempo de resolución de la acidosis y de la cetosis, control de la glucemia, tiempo de hospitalización y la conclusión fue que la evidencia no justifica la administración de bicarbonato por el posible daño y la falta de beneficios. Y este estudio analizó pacientes en terapia intensiva
con cetoacidosis grave. Hoy se discute si en pacientes con acidemias gravísimas, con riesgo de vida inminente, estos son pacientes que tienen un pH menor a 6,8 y disfunción miocárdica, necesidad de inotrópicos, tendría algún beneficio, pero la regla general es que no debe usarse bicarbonato en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. La acidemia del paciente se resuelve con el tratamiento del episodio. La insulina, los líquidos y la glucosa resuelven la cetonemia y resuelven la acidemia del paciente. En nuestro protocolo no utilizamos fósforo de rutina en los líquidos de mantenimiento. Únicamente indicamos corrección de fósforo si este cae a menos de 2 miligramos por decilitro o si el paciente tiene hipofosfatemia y además el valor cayó a menos del 50% de lo que tenía el inicio. Se ha visto que los pacientes que tienen riesgo de hipofosfatemia son los que permanecen ayunados más de 24 horas y como la cetoacidosis se resuelve en la enorme mayoría de los pacientes alrededor de 11 más menos 6 horas, es muy infrecuente que un paciente esté ayunado más de ese tiempo. Una vez que se inicia la alimentación oral, el aporte suele ser suficiente para mejorar los valores séricos de fósforo. Con respecto a las complicaciones del tratamiento, ya hablé de la hipocalemia. Esta puede evitarse siendo cuidadoso con los flujos de potasio, con la administración de los líquidos y siendo precavido con la administración de la insulina, al igual que la hipoglucemia. La hipofosfatemia ya la mencionamos también y la acidosis hiperclorémica, vuelvo a repetir, que se resuelve espontáneamente luego de pasar de la hidratación endovenosa a la hidratación por vía oral. En cuanto al edema cerebral, en esto nos vamos a detener porque es la principal causa de mortalidad actual secundaria a los episodios de cetoacidosis y hay que ser muy precavido con el tratamiento para tratar de evitar este riesgo. En cuanto a los factores de riesgo de edema cerebral, hay algunos que una vez que recibimos el paciente con la cetoacidosis no podemos evitar, como que sea menor de 5 años, que se trate de un debut diabético, que esté deshidratado grave, que tenga una hipocapnia grave, que la acidosis sea grave o que la urea esté muy elevada. Todos estos últimos relacionados con la gravedad del episodio. Ahora, hay otros que dependen del tratamiento y en estos sí nosotros jugamos un papel muy importante y tenemos que tratar de evitarlos para proteger al paciente. El uso de bicarbonato, ya dije que no está indicado en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, las correcciones rápidas, la administración de más de 50 mililitros por kilo de volumen en las primeras 4 horas de tratamiento, que el sodio no vaya aumentando a medida que disminuya la glucemia y la disminución rápida de la osmolaridad. El diagnóstico de edema cerebral es un diagnóstico clínico, no requiere la realización de imágenes y este algoritmo diagnóstico que se muestra ha mostrado tener una sensibilidad del 92% y una especificidad del 96%. Con un criterio diagnóstico, 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, se considera establecido el diagnóstico de edema cerebral. Se considera que el episodio está resuelto una vez que el paciente tiene un pH mayor a 7,30, un bicarbonato mayor a 15 y la cetonemia es menor a 1 milimol por litro. Es importante puntualizar que la cetonuria suele durar más que la cetonemia y por esto lo ideal es usar cetonemia, pero si no la tenemos disponible, consideramos cetonas negativas o trazas como resolución del episodio. Una vez que el episodio está resuelto, el paciente debe iniciar el esquema de mantenimiento con insulina de larga acción. Lo ideal es que esto sea controlado por un diabetólogo. Y es muy importante aclarar que una vez que el episodio está resuelto, que el paciente tiene colocada la insulina basal y que está comiendo y sin flujo de glucosa, los controles deben ser preprandiales. Se deben indicar siempre preprandiales y no cada 4 horas por el riesgo de que un paciente sea controlado durante la noche o la madrugada,
que por error reciba una corrección con insulina y que ocurra un episodio de hipoglucemia que pasa inadvertido mientras el paciente duerme, esto tiene un riesgo altísimo para el paciente. Solo seguirá con controles cada 4 horas el paciente que continúa ayunado y con vía endovenosa. Por ejemplo, si el desencadenante de la cetoacidosis fue una peritonitis y el paciente no está en condiciones de alimentarse, puede suceder esto y en ese único caso los controles serán cada 4 horas. Como conclusiones entonces, es imprescindible seguir una guía para el tratamiento de la cetoacidosis, hay que ser prolijo y ser cuidadoso, hay que cumplir con que los controles y el tratamiento se monitorean en forma horaria y esto significa que hay que cumplir, aunque sea muy dificultoso, con que esto ocurra cada 60 minutos, no hay que hacer cambios bruscos, no hay que corregir rápidamente ni el sodio ni la glucosa para mantener relativamente estable la osmolaridad. No hay que abusar de las cuentas y de los cambios de planes, por eso nuestra decisión de estandarizar el aporte de líquidos y los cambios de dextrosa, hacerlos con la concentración de dextrosa habitual, 2,5, 5, 7,5, 10 y no indicar concentraciones individuales para cada paciente según el cálculo de flujo. Hay que mantener la glucemia alrededor de 250, hay que mantener el potasio alrededor de 3,5, hay que cuidar que el descenso de la osmolaridad sea muy paulatino y vuelvo a recalcar, no hay que usar bicarbonato. Les agradezco muchísimo su atención, espero que esta clase les sea de ayuda y pueden comunicarse conmigo ante cualquier duda. Desde la SAP intentaremos todo el tiempo seguir brindando educación continua de la mejor calidad a pesar de las circunstancias actuales. Muchísimas gracias.